Muchísimas gracias por atendernos en estas circunstancias como tan difíciles para el ciclismo hoy. Pero bueno, te quería empezar por preguntar, luego ustedes que son ciclistas y que todo el tiempo están exponiéndose, pues porque no hay un lugar diferente para entrenar que una carretera en Colombia. Después de un accidente como el que sufrió Egan, ¿qué es lo más difícil de retomar después de la recuperación para el ciclista, enfrentarse de nuevo a una bicicleta y a tomar una carretera? Hola Giselle, ¿cómo estás? Bueno, pues mira, primero que todo, sí, lo que tú dices, es inevitable el ciclismo de ruta, el ciclismo de carretera no se puede practicar en otra parte. No es posible encontrar una pista. Seguramente habrán ciudades del mundo donde tal vez en pueblos fantasmas donde se pueda encontrar una carretera sola. Sí, las hay, en algunos pueblitos de España, ¿no? Pero hay que correr en cualquier lugar del mundo. Entonces, esto ya es bien complicado. El primer momento complicado es, obviamente, hoy, pasado mañana, cuando Egan se vea golpeado, adolorido, se vea lleno de vendas, de puntos, adolorido, ese momento. Ahí, saber si vuelve o no vuelve, ¿no? Ese pensamiento propio de él, ¿no? Y luego hay otro momento que es el primer día que se vuelve a montar en la bicicleta. Ese sí que es un momento complicado, ¿no? Porque es una mezcla de alegría, es una mezcla de miedo, de no saber cómo queda el cuerpo, de no saber si se vuelve a ser el mismo. Entonces yo creo que en ese proceso, en ese periodo largo que va a tener que vivir Egan Bernal, va a tener que estar acompañado sobre todo de su familia, de sus amigos y del equipo que le preste el Ineos para apoyarlo en ese proceso de volver a ser nuestro Egan Bernal. Tal vez después de un accidente tan fuerte como este, la perspectiva del ciclista cambia, la forma de ver su carrera puede cambiar, de pronto tomarlo un poco con más precaución o tomarlo diferente, que no sea tan, digamos, como tan la vida en juego en esa carrera, en esa profesión. Bueno, a ver, sí, tal vez sí y no. Yo por ejemplo, voy a hablar de mis ejemplos, ¿no? Pues un poquito para de pronto tratar de poner en contexto. En el año 96 se hicieron los Juegos Nacionales en Bucaramanga, el casco no era obligatorio y yo venía en un entrenamiento 2 días antes de la prueba de contrarreloj de los Juegos Nacionales y justo al pasar por un policía acostado, venía rápido, salté la bicicleta y se me salió la rueda de adelante y yo caí de cara, no tenía casco como le digo, de cara en el piso. Yo me desperté en la sala de cirugía de una clínica, me estaban haciendo cirugía plástica en la cara. Cuando volví a montar en bicicleta, que fue como unos 10 días después, sentía miedo de volver a saltar la bicicleta, sentía miedo de no saber si de pronto ir tan rápido iba a ser perjudicial. Y recuerdo mucho que como 3 meses después venía en una carrera, me quedé sin frenos bajando y me fui de frente contra una curva y lo único que gritaba era mi cara, mi cara. Afortunadamente paré contra un poco de pasto y árboles, ¿no? Y no fue sino rasguños en el cuerpo. Pero ese miedo queda. Y contra ese miedo uno tiene que luchar tal vez y eso es algo de lo que el día que uno ya empieza a tener miedo en los descensos y en esos momentos de riesgo, yo creo que uno ya no es ciclista. Más allá de si uno tiene talento, más allá de si está en la edad o no tiene edad. Cuando empieza uno a tener miedo en la bicicleta, se acaba el corredor. Eso creo que es algo inevitable, porque si ya no puedes ir dentro de un grupo a esa velocidad, si no puedes llegar a un sprint a esa velocidad, si no puedes ya estar en un descenso porque tienes miedo, se terminó todo. Entonces yo me atrevo a pensar que esto por ningún motivo lo va a tener Egan, porque no fue una caída en un descenso, porque no fue en el medio de una carrera, porque no fue algo de actividad de carrera de ciclismo, sino fue una situación desafortunada, ¿no?
el tener que encontrarse con un autobús ahí parqueado y él en medio de una serie de contrarreloj. Yo creo que pues sí, el proceso es largo y doloroso, ¿no? Doloroso y el ciclismo mundial pues no será el mismo este año sin Egan Bernal, sobre todo en los eventos donde Egan iba a estar, el Tour de Francia. Yo creo que para siempre quedará el que gane el Tour este año, listo, ganó el Tour, Egan no corrió. No vamos a decir Egan hubiese ganado, pero es como el Tour de Francia que gana Luis Ocaña en el año 75, el español que gana el Tour de Francia. Ese año no corrió Eddy Merckx. Él toda la vida le quiso ganar a Eddy Merckx. Pero en el año que él corrió, en el año que él ganó, Eddy Merckx no corrió. Entonces, él siempre quedó con esa tristeza de que ganó el Tour de Francia, pero no le ganó a Eddy Merckx. Claro, y volviendo al tema del miedo que usted hablaba, eso solo lo vas a ver Egan en el momento en que se recupere y se monte otra vez a la bicicleta. No antes ni después, o podría de pronto decir, no sigo, podría llegar ese momento. Sí, yo creo que hay momentos en los que él va a decir, no sigo, sí, seguro. Es decir, seguramente puede ser que lo piense 5 segundos, ¿no? O sea, porque no me puedo atrever a pensar con la mente de un campeón de esa categoría. De repente ni lo piense nunca, de repente ahorita mismo en sus momentos de conciencia después de la cirugía esté diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para empezar a entrenar? ¿No? Y tal vez no tenga miedo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, otro año que yo tuve una fractura de sexta y séptima vértebras dorsales y ya me recuperé después de 5 o 6 meses y volví a correr y yo tenía miedo de estar en el grupo, tenía miedo de meterme en la mitad del grupo y eso me afectaba mucho y regresé a una cita de control con el ortopedista y nos pusimos a hablar y yo le dije, doctor, ¿sabe una cosa? Yo tengo mucho miedo porque es que siento que si me vuelvo a caer, pues yo no sé cómo hago para saber que esas fracturas ya están solidificadas. Y él me dijo algo que no sé si me lo diría por darme motivación o sea algo médico y me dijo, Víctor, mire, mientras usted tenga miedo, eso no está curado todavía. Cuando el miedo le pase, ya está tranquilo, que ya está bien. Y un día cualquiera me dejó de pasar miedo, o sea, dejé de sentir miedo y cuando me di cuenta otra vez estaba metido en una definición de una etapa y simplemente pensé cuando estaba en el hotel, yo decía, qué arriesgado soy, si me volviera a caer y me volviera a fracturar, pero en el momento de la carrera no lo pensé. Bueno, Víctor Hugo, esta es una lección que lastimosamente todos los días nos da el ciclismo en este país, o la práctica del deporte, que es todos los días hay un accidente. Creo que en el último año ha habido 400 y pico de ciclistas muertos en carretera. ¿Qué le diría usted a los ciclistas profesionales y aficionados para salir de carretera en este país? Fundamentalmente, y sobre todo, por ejemplo, cuando se hacen esas pruebas de contrarreloj, los deportistas acoplados en una posición bastante difícil. ¿Qué recomendaciones en este país hay que tener en cuenta para poder salir seguros? Bueno, primero que todo, que todas las precauciones que uno pueda tomar haciendo un checklist de pronto, un cuaderno y uno escribir precauciones, yo creo que todas las que uno tome serán poquitas. O sea, es decir, o no sean todas las necesarias. Siempre puede pasar algo. Pero yo diría, voy a decirlo como si yo se lo dijera a un hijo mío. Revisar la bicicleta, las ruedas, decir que la bicicleta esté seguro uno que todo está en orden. La bicicleta primero. Segundo, nunca usar audífonos. Yo creo que a mí me duele de verdad cada vez que voy por la carretera, en el carro, voy en bicicleta y veo tantísima gente en bicicleta con audífonos. Que es que estos son modernos, que es que esto, al final tú pierdes la atención porque estás escuchando música. Puede ser que los oídos estén libres, pero estás escuchando música. ¿Cómo haces tú para escoger entre escuchar una buena canción y el sonido de un camión o de un bus que te va a adelantar? Es decir, y además estás pedaleando y además estás cansado o estás de mal genio o tienes hambre. Entonces, ¿cómo haces para poder en ese momento, en ese instante, poder determinar o decir, no, voy a escuchar ahora el camión y no escucho no sé.
Eso yo creo que es mi principal recomendación. Y luego, en esos momentos de entrenamiento de contrarreloj, la cabeza siempre arriba, siempre, siempre, siempre arriba. Porque puede ser que tú tengas una moto de la policía o un carro por delante avisando, pitando con una sirena, abriéndote el camino. A mí me sucedió en una recta, en un pueblo, en una carretera desolada, y yo venía acoplado con mi bicicleta de contrarreloj, con la cabeza mirando al frente, y de repente debajo de una cerca pasó un perro persiguiendo a otro perro. Nada que hacer. Me los comí enteritos y por fortuna no pasó nada, pero eso no estaba en los planes. Yo estaba teniendo todas las seguridades. Y tener claro que el ciclismo es un deporte de altísimo riesgo. Hace unos años, tal vez 10 o 15 años, el paracaidismo y el ciclismo eran actividades que las agencias de seguro no aseguraban, porque eran actividades de altísimo riesgo. Víctor, volver a pensar en que Egan corra una carrera de 3 semanas, ¿eso sí se va a tomar mucho más tiempo o usted recomendaría empezar, si él vuelve a competir, carreras de 3 días, clásicas, o cómo sería ese regreso ya a una carrera ideal para Egan? No, yo creo que él es un corredor de 3 semanas. Es decir, esa es su naturaleza, ese es su motor, esa es su especialidad. Carreras de un día o de 3 o de 5 no cambia nada porque al final se corre el mismo miedo. Por fortuna él, su motor es su calidad esa de recuperación de su VO2, eso que es lo que lo hace correr de 3 semanas, eso no se ve afectado. Seguramente se verá afectado su movilidad hasta que se recupere y todas estas cosas. No, con qué dolores vaya a quedar, con qué limitaciones o con qué lesiones de esas que quedan como crónicas vaya a quedar, no lo sé. Pero no, igual uno para una carrera de 3 semanas tiene que prepararse con las previas, así que tendrá que hacer carrera de un día y de una semana. Pero creo que en este momento lo importante será esta carrera de larga duración que va a tener que vivir él en la recuperación, ¿no? En el proceso de volver a ser un atleta de alto rendimiento. En el año 1995, después de que se corrió el Mundial de Colombia, Marco Pantani gana la medalla de bronce, que gana Abraham Olano y segundo hace Miguel Indurain. Termina el Mundial y la temporada no ha terminado y hay una carrera en Italia. No recuerdo si es la Milano-Torino o el Giro de Emilia, una carrera de un día en Italia. Marco Pantani viene por un descenso que venía ganando la carrera, se atravesó un carro y se lo comió entero el carro. Tuvo que volver a aprender a caminar Marco Pantani. Es decir, toda la temporada del 96 y casi la del 97 Marco Pantani no corrió. Y en el año 98 ganó el Giro de Italia y el Tour de Francia. Yo coincidí con él en mi época como corredor y luego pues fuimos vecinos, vivíamos a 10 kilómetros en el lugar donde yo vivía en Europa. Y yo recuerdo que yo le molestaba mucho por la pierna, porque la pierna de él, la tibia y el peroné quedaron como, es decir, no quedaron alineados, quedaron separados los huesos. Y yo le decía que esa pierna le había quedado biónica y él se reía, porque él decía que él solo decía él, ¿no? Que él era mucho más fuerte antes, pero sin embargo fue un gran corredor después de su fractura. Hay un documental bien interesante de Marco Pantani a propósito de que Egan nació el mismo día de Marco, es un gran admirador y su ídolo es Marco Pantani, que sería interesante que él lo viera porque pasan el proceso de recuperación de Marco Pantani en más de 1 año y medio para volver a correr en bicicleta. Igual lo que le estaba pasando a Froome, que ya no fue tan rápida su recuperación, pero ya está volviendo. Bueno, la edad Claro. de Egan es un factor a favor, que sea tan joven. Totalmente. Es decir, la edad y la tranquilidad de que tiene un contrato para 5 años. Entonces, que muchas veces un corredor si Egan tuviera 1 año de contrato
y hubiese pasado este accidente, seguramente eso sería bastante más presionante para él, porque imagínate esa incertidumbre para un equipo, fichar a un corredor que se acaba de accidentar, y con el panorama que la prensa y que los médicos y gente está diciendo, pensar si un equipo se atreve a fichar o no a un corredor en esas condiciones. En este caso no es el caso de Egan, y por el contrario tiene todo el apoyo de su equipo. Claro, afortunadamente. Bueno, Víctor Hugo, para terminar, y nunca sobra esta pregunta que siempre le harán y le haremos de aquí a que estemos en este mundo, es una recomendación para los conductores de carro para que cuiden a los ciclistas. Este no es el caso, tal vez en esto el conductor tal vez no sabemos, no tuvo culpa, pero por lo que venimos hablando, pues esto es muy peligroso en las carreteras colombianas. Por favor, un mensaje para los conductores. A ver, Giselle, yo creo que lo más importante es que compartamos la vía como amigos, es decir, que seamos amigables juntos, que ni el ciclista se crea el dueño de la vía, ni se empodere tanto así, pues porque yo he visto corredores que, no tanto los corredores, no, sino los aficionados, que como los ciclistas estamos de moda, entonces pareciera que no me pueden tocar, y yo soy el dueño de la vía, y el artículo de la Constitución que me protege, pues que me hagan lo que me hagan, no, yo creo que tampoco así. Uno tiene que tener un poquito sentido común como corredor, que si yo voy en una recta, en una vía, por decir algo, la Calera Guatavita, llevo una fila de carros atrás, un poquito me ahorillo, o si llevo un carro acompañante, que nos ahorillamos un poco, que pase el trancón, es decir, ser amigables, ¿no? Ser prudentes también nosotros los ciclistas, que nos pasamos los semáforos en rojo, que nos metemos en contravía, nos subimos a los andenes. Tenemos que tener prudencia porque así como queremos que nos traten como vehículo, nosotros tenemos que comportarnos como es decir, cumplir la norma. Y luego también a su vez el conductor, que no vea en el ciclista un estorbo. Básicamente eso. Encuentra al ciclista y bueno, hay que parar 10, 15 segundos, un minuto, mientras que lo puedes adelantar y pasar. Es eso, yo creo que ser un poquito amigables en este país entre conductores y ciclistas, porque es una situación que no va a cambiar, y ciclistas seguirá teniendo Colombia por los siglos de los siglos. Listo, Víctor. Un mensaje cortico para Egan, si te estuviera viendo en este momento. Egan, hermano, usted está hecho de otro material y vendrá mucho más fuerte. Ánimo, Dios lo bendiga. Como lo hice yo en un tuit, los campeones siempre escriben historias nuevas e historias diferentes.